Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales, abriendo puertas al conocimiento. Vamos a tener una jornada de 3 días del encuentro de profesores, que ya es el cuarto. El recordar cada encuentro ha sido momentos de aprendizaje para todos, de experiencias. Este es el tercero en la virtualidad. Esperemos que nos volvamos a reencontrar, pero especialmente que, aunque sea en la virtualidad, disfrutemos de estos aprendizajes de nuestros ponentes y especialmente de reconocernos y de vernos en estos espacios. Agradezco la presencia, con Salva agradecemos a las personas que nos colaboran y nos ayudan y damos inicio al cuarto encuentro y para ello voy a iniciar pidiéndole a nuestro director de la escuela, el doctor Ángel Valdés, que nos dé unas palabras de bienvenida para dar inicio a nuestro cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales. Por favor, doctor, lo dejo en el uso. Muchísimas gracias, Josefina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran gusto poder iniciar este cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales. Lamentablemente todavía con la circunstancia de tenernos que ver por una cámara, por Zoom, porque es imposible que nos podamos presentar físicamente. Ahora no por la pandemia, porque prácticamente a estas alturas la pandemia pues mermó, ya sea porque hay menos número de contagios o porque ya nos hartamos y nos da a muchos igual. Además, últimamente lo que hubo fue un contagio masivo de influenza que lamentablemente las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no hicieron alusión ni mención al respecto. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes podrán dar fe de lo que les estoy diciendo, ya sea porque se vieron afectadas y afectados por la influenza o algún familiar o conocido próximo. La circunstancia que ahora nos tiene aún con este sistema es debido a que es conocido de todas y todos el fraude perpetrado para apoderarse de la rectoría de la Universidad de San Carlos, nos llevó a esta situación de la toma de las instalaciones de la universidad. Lo cual es una medida, de hecho, necesaria para poder hacer visible el fraude y la ilegalidad que se cometió en este acto eleccionario. A esto se debe que estamos en esta situación. Además, es pertinente también tomar en cuenta que el hecho que estemos en esta situación provocada por lo que les acabo de comentar, no debe de ser un impedimento para que podamos reunirnos y poder tener este tipo de actividades. Lamentablemente no todos lo entienden así. Lamentablemente muchas personas piensan que si hacemos una actividad estamos apoyando al rector impuesto y no, porque no ese es el espíritu al momento de organizar estas actividades. La idea es demostrar que la educación pública se defiende también ejerciéndola. Porque si dejamos estos espacios, la iniciativa privada, como ustedes saben que son de los que siempre están con el dedo en la llaga y señalando con el índice de la Universidad de San Carlos, dirán que entonces los dineros de los impuestos, ¿para qué lo van a invertir en una unidad o en una institución que no lleva a cabo sus actividades? Y por tanto les estamos sirviendo en bandeja la situación para la privatización de la universidad. Estamos en una situación legal muy delicada, extremadamente delicada. Cuando leemos que el pacto de corruptos cooptó todo, es real, cooptó todo. Entonces es luchar contra este monstruo instalado ya, y la mejor manera es demostrar que como académicas, como académicos, como profesoras y como profesores, seguimos interesadas e interesados en nuestra formación, actualización y poder aumentar también nuestro acervo de conocimientos que redundarán en la labor que cada uno y cada uno de nosotros realiza en la docencia. A eso se debe a que se organizó este cuarto encuentro. Insisto,
y lo reitero, no es apoyo sí a la educación pública, apoyo sí a las profesoras y profesores en ejercicio, que en estos espacios tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos y de tener también contacto con unas temáticas que es imposible mantener durante el ciclo lectivo. Por eso fue que lo estamos haciendo. Ahora, para evitar malos entendidos, no lo estamos transmitiendo en las páginas oficiales de la escuela por Facebook como hacíamos en las actividades durante la pandemia. Y por eso es que a todas y a todos se les envió el enlace de Zoom para que nos podamos reunir aquí. Y por eso estamos en este espacio virtual, conviviendo, compartiendo y dispuestísimas y dispuestísimos a aprovechar los conocimientos que los disertantes, las disertantes nos darán en estas 3 jornadas que inician el día de hoy. Quiero agradecer a los organizadores, a las organizadoras de este evento. Sé que esto supone un máximo esfuerzo. Eso está mandando los mails, que los mails llegan tarde, que siempre hay alguien que dice a mí no me llegó el enlace, hay que volver a mandar el enlace, que no me he logrado inscribir, pues entonces se hace esto. En fin, es una logística que parece sencilla, pero que sí reúne cierta complicación, que es por tanto de agradecer y de felicitar el esfuerzo y el trabajo que han realizado para lograr llegar a la consecución de este cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales. También les felicito por el tema seleccionado, abriendo puertas al conocimiento, la importancia de la investigación educativa. Es necesario impulsar la investigación, sobre todo en este momento que estamos atravesando una crisis profunda en el ámbito educativo. Por un lado, el nivel educativo que está muy bajo, y esto tiene consecuencias, son circunstancias que nos han llevado a esto, tanto locales como globales. A nivel local se debe también a que la educación primaria y de básicos, por poner estos 2 ejemplos, y diversificado también, la calidad ha bajado ostensiblemente, y ustedes no me dejarán mentir con ello. Y a nivel global, la circunstancia se debe a que las redes sociales están haciendo mella en el pensamiento de las y los estudiantes. Antes, cuando uno era estudiante, me acuerdo yo, que ya tengo algunos años y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes me dirán que sí, pues nos acostumbraban o nos obligaban, así como nos obligó Salva a abrir las cámaras, a ir a la biblioteca para investigar. Y vamos a una biblioteca. Yo me acuerdo de la biblioteca del Banco de Guatemala, que era muy bonita, no sé si todavía funciona, y qué ilusión uno llegar al fichero, las fichitas que le eran el libro. Y lo único malo de la biblioteca era que uno iba por un tema y paraba sacando libros que no tenían nada que ver con el tema. Pero uno lo hacía. Ahora ya no. Ahora tenemos toda la información, acceso a la información por medio de la red. Lamentablemente, estas redes nos están transmitiendo ideas cortas. Por memes, por el TikTok, por los releases o como se diga, donde es una información muy condensada, muy dosificada, con una tendencia muy clara, que está anulando nuestro pensamiento crítico. Y se ve constantemente. Y esto sucede no solo con nuestras estudiantes, aún con nuestros colegas. ¿Ya? Es increíble cuando uno entra, lo cierto, al Facebook y ver lo que se publica, lo que se comparte, lo que se cree. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, si aquí estamos ante universitarias y universitarios que creen en un meme, que creen en un post sin ningún fundamento, ¿qué podemos esperar de los demás? Por eso es tan importante la investigación. Porque la investigación supone un trabajo acucioso, supone disciplina y también supone frustración. ¿Por qué? Porque tal vez uno está, cuando va a escribir el informe de investigación y dice, bueno, entonces voy a agarrar 5 días y entonces yo calculo que 10 páginas por día, al 5.º día llevo 50, por tanto voy a la mitad y que me lo revisen esa mitad.
Y resulta que uno se planta enfrente de la computadora y pasan horas y uno no se le ocurre nada. Y entonces uno está que se levanta a traer un café, agarra de pretexto para ver un ruido en la calle rápido a ir a ver a la ventana. Y el veneno de todos es, voy a poner la televisión porque así oigo que alguien me habla. Ya, se acabó. Pero digamos, esas son las circunstancias frustrantes también de la investigación que tenemos que tomar en cuenta. La investigación supone una metodología, seguir los pasos que nos van a explicar. Y en el caso educativo es muy importante desarrollar este tipo de investigaciones. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a buscar datos concretos sobre la educación en Guatemala, de verdad, uno se queda pasmado de ver la poca cantidad de artículos serios que hay sobre educación en Guatemala. Si hablamos de historia de la educación en Guatemala, nos vamos a encontrar solo con libros clásicos, pero ya no hay una renovación de esto, ya no hay una actualización. Por lo cual el tema educativo y la investigación en la educación es una necesidad, es una tarea urgente que tenemos que realizar y es apasionante poderlo hacer. Por tanto, felicito a quien o a quienes han sugerido este tema. Y también felicito a todas y todos los que están conectados en este momento, que somos 74. Se les doy la bienvenida a todas y todos. Gracias por haber atendido esta convocatoria. Gracias por estar aquí, por dedicar su tiempo en su casa. Tal vez ahora están callando a alguien porque está hablando. O el perro que no deja de ladrar, porque hay una característica entre los perros y los gatos. Uno se pone enfrente del Zoom y empieza el relajo y a lo mejor antes estaban en Santa Paz. Pues todas esas circunstancias que van aparejadas a este tipo de actividades son con las que tenemos que lidiar y afrontar. También vi a algunas personas que van conduciendo, otros van caminando en la calle. Cuidado, por favor, con sus celulares. Este país no es nada seguro. Pero aún con las circunstancias, ya sea cómodamente en sus casas o transportándose y trasladándose de un sitio a otro, quiero agradecerles y felicitarles por estar aquí y darles la más cordial bienvenida y espero que estos 3 días de estas 3 jornadas sean muy fructíferas para que tengamos esa ilusión para recargar baterías en nuestra tarea educativa y para volver a tener esa ilusión de enseñar. Porque también hay otra idea neoliberal que se ha metido diciendo que ya uno no es profesor, sino es uno facilitador. Es como cuando al trabajador ya no le llaman trabajador, sino le llaman colaborador. Es lo mismo. Y no, señoras y señores, aunque me digan arcaico, el profesor, la profesora va a enseñar, va a despertar ese pensamiento crítico, va, hasta coach andan diciéndonos, dice Salvador, es ilusionar al estudiante para que entre en ese universo del conocimiento, para que descubra cuáles son sus actitudes, que descubra para qué nació. Y eso solo lo puede hacer una buena profesora y un buen profesor. Ustedes no me dejarán mentir que muchos de nuestros profesores marcaron nuestras vidas y les recordamos con mucho cariño. Claro, por ejemplo, mi generación estudió en otra circunstancia distinta a la de ahora. Nosotros aprendimos a reglazo. Yo siempre he contado esa anécdota que el mame mimo mulo aprendía a reglazo. Mi mamá me mima, mi mamá me ama a reglazo. Y me acuerdo que una vez que estaba repasando en mi casa, mi mamá también repartiéndome barniz, repasando esa lección, le dije, bueno, mejor pasemos a otra porque esto no tiene coherencia. Ya, pues son cosas. Ahora ya no, Dios guarde, ahora eso no se puede hacer. Pero lo que yo quiero recalcar es eso. Tenemos que tener esa ilusión, tenemos que formarnos más, tenemos que saber de la gran responsabilidad que tenemos, porque de la tarea que cada una de ustedes y yo hagamos, cada uno de ustedes y yo hagamos, va a depender el futuro o el fracaso de ese grupo de estudiantes que llega a nuestra aula. De nuestra actitud, de nuestro pensamiento crítico, de nuestra comprensión, de nuestra humanidad y de nuestra disciplina personal, dependerá y depende muchísimo. Así es que bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias. Que pasen feliz tarde. Gracias, doctor. Le agradecemos por sus palabras.
voy a continuar, ¿verdad? Hablando un poquito sobre este cuarto encuentro que surgió hace 4 años con unos principios importantes, especialmente era proponer alternativas de discusión y de aprendizaje para los educadores en servicio, para nosotros que estamos en la enseñanza, ir debatiendo y descubriendo a dónde va la educación de nuestro país y cómo ir generando nuevos espacios para formar a profesores en historia y ciencias sociales y ciudadanía, crear espacios con un ambiente crítico en la parte educativa. Este encuentro surge con principios para fortalecer las comunidades de aprendizaje que fomentamos a través del diálogo y los saberes. También les comparto que buscamos promover innovaciones metodológicas de aprendizaje, fortalecer e interpretar enfoques y estrategias de evaluación educativa, analizar la coyuntura nacional, ver los retos que enfrenta la educación en la actualidad. Yo creo que el tema de investigación es uno de los temas más importantes que tenemos de tarea los docentes. Por eso la bienvenida la queríamos dar de esta forma con el director, con la parte coercitiva de Salvador, de que encendieran la cámara, porque ese es el aprendizaje, es social. Necesitamos vernos, reconocernos, estar en familia. Yo creo que no nos agrada, todos los eventos nos agradan, pero nos hace sentir en casa. Estamos entre colegas, entre educadores, estamos con gente que habla de educación, está comprometida con la educación y especialmente con lo que enseña en sus aulas, para transformar estas comunidades, estas personas. Como dijo el doctor, muchas veces nos marcaron los maestros, y yo creo que esta es la ruta para ir haciendo nuestras tareas investigativas para, para nuestro actuar, ¿verdad? Nuestro oficio, que es educar. Y yo no me quiero llevar tanto tiempo porque quiero presentarles a nuestra ponente, que es una querida colega. La queremos mucho en la Escuela de Historia, especialmente en el plan sabatino. Trabajó con nosotros hace unos años y ella es magíster. Susan Iliana Gómez Guerra, te damos la bienvenida, Susan. Es un gusto tenerte aquí. Voy a leer un pequeño extracto de su currículum porque hace muchas cosas. Es una docente activa, una docente que se atreve a hacer cosas diferentes, a innovar, a experimentar con sus estudiantes y a investigar. Yo creo que eso es lo que vamos a recibir el día de hoy de ella, esa riqueza de cómo comenzar esa investigación educativa. Susan es socióloga, es egresada de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un posgrado de especialización e investigación científica en esa misma casa de estudios, o sea, en la Escuela de Ciencia Política, y es magíster en análisis estratégico, seguridad y geopolítica. Tiene 8 años de experiencia de docente universitaria en la Universidad de San Carlos y 3 años en la Universidad Rafael Andívar. Ha sido investigadora y coordinadora en proyectos de investigación financiados por la Dirección General de Investigación, DIGI, USAC, y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales de historia y sociología en algunos artículos que ha publicado en revistas nacionales e internacionales, y actualmente es investigadora social independiente y miembro especial de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, con vinculación al colectivo iberoamericano de académicos e investigadores. Realmente es una colega que le vamos a aprovechar, le vamos a aprender mucho. Estamos muy contentos de tenerla en este espacio, en este encuentro. Siéntanse en la confianza, que estamos en casa, que ella nos va a ir guiando en los procesos de aprendizaje de esta jornada. Y yo ya no te quito más tiempo, Susan, porque estamos en las 5:30, y queremos ya escucharte. Yo te dejo en el uso de la palabra y te doy la cordialmente bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradeciendo pues su presencia en esta actividad
como bien mencionaban, tan bonita, tan innovadora y sobre todo tan enriquecedora, pues la agradecida aquí soy yo. Realmente es una actividad que me emociona muchísimo. Hablar sobre educación, pues es uno de los pilares fundamentales, como bien mencionaba el doctor Ángel Valdés. Así que mi cariño es mutuo hacia la Escuela de Historia, hacia el Plan Sabatino, y así que muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada y muy agradecida. Y pues me gustaría iniciar compartiéndoles mi presentación, así que voy a compartir pantalla. Bien, pues me parece que ahí ya se ve. En este caso, una de las preguntas fundamentales es ¿para qué hacer investigaciones educativas? Algunas nociones básicas sobre la investigación educativa. Ante esta premisa tan general, pues yo quise delimitarla un poquito más para entrar pues en mayor detalle de quiénes son los partícipes en este tipo de investigación, cómo nos podemos involucrar como docentes, sin embargo no dejar al lado también pues a los estudiantes. Por ello es que parto de la importancia de investigar en el ámbito educativo, dos dimensiones para su entendimiento y práctica. Ahora bien, ¿por qué es que decidí vincular entendimiento y práctica? Porque podemos teorizar, podemos acercarnos a la investigación de una forma bastante abstracta a través de conceptos, de categorías de análisis, lo cual es muy enriquecedor. Sin embargo, al entrar a la práctica, al hacerlo vivencia dentro del aula, ahí es donde estamos realizando investigación educativa de una forma experimental. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de aspectos que nos pueden funcionar, que nos pueden parecer innovadores, pero hay otros que no nos pueden funcionar con nuestros grupos de estudiantes. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta también el contexto y la heterogeneidad de cada grupo de participantes. Ante ello, quisiera mencionarles que como hay dos dimensiones, la primera de ellas es la docente. ¿Qué podemos hacer como docentes? Partiendo de cuatro interrogantes principales. La primera, ¿por qué investigar? La segunda, ¿para qué investigar? La tercera, ¿qué investigar? Y la cuarta, ¿cómo investigar en el ámbito educativo? Respecto a la primera pregunta de por qué investigar, es decir, justificamos nuestro accionar. Bueno, ¿por qué estamos investigando? ¿Cuál es la importancia que esto tiene? Y sobre todo el provecho y también cómo podemos pasar de lo abstracto a lo concreto, al cambio, porque eso es lo que buscamos también, ¿verdad? Investigaciones que se quedan únicamente en los estantes, en realidad son esfuerzos pues inertes. Lo importante es divulgarlas y socializarlas también. Segundo, ¿para qué investigar? En este caso, pues nos planteamos distintos objetivos, cuáles son las metas que queremos alcanzar en nuestra aula o en nuestro centro educativo o en nuestra institución educativa. La tercera pregunta, el qué investigar, pues nosotros a través de la observación, ¿verdad? Como buenos científicos y científicas sociales que nos acercamos a la realidad, a partir de esa observación vamos identificando varios temas, pero estos temas no solamente se deben quedar en temas, sino llevarlos a problematizarlos. Bueno, hay problemas dentro del aula, ¿qué cambios podemos generar? Ya nos mencionaba el doctor Valdés, bueno, hay varias herramientas tecnológicas, ¿verdad? Sí, nos pueden servir muchísimo, pero también es necesario aprender a discriminar información entre aquello que es una fuente confiable y aquella que no. Y pues lo mismo con nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué investigar? Identificamos distintos temas que es necesario problematizar. Y la cuarta pregunta, el cómo investigar, pues nos ayuda precisamente a hilar todas las anteriores. ¿Por qué? Porque hay métodos que nos ayudan a acercarnos a esos objetos de estudio, acercarnos a esos sujetos de estudio. También hay distintas técnicas que acompañan a esos métodos y herramientas que podemos tener al alcance o que nosotros mismos también podemos implementar e innovar. Partiendo de estas interrogantes, me quisiera detener en la primera, que pues consiste en ¿por qué investigar? En primer lugar, porque radica en que la actividad docente que está fuera, digamos, de la investigación, que no está coordinada con la investigación, en realidad se convierte en una docencia desactualizada. ¿Por qué desactualizada? Bueno, podemos tener herramientas que, por ejemplo, nos sirvieron implementarlas en ciertos grupos, pero con otros ya no funcionan de la misma manera. Entonces es importante el estar innovando constantemente. Por eso es que la docencia debe estar en constante actualización. Nuevas herramientas, nuevas formas de evaluar para precisamente llamar la atención de los estudiantes, motivarlos a que también ellos puedan experimentar.
El segundo punto es que a través de estos cambios vertiginosos que también ya nos comentaban anteriormente, es necesario pues ponernos al día. Bueno, ¿qué es lo que está funcionando también en otros centros educativos, en otras instituciones educativas? Conectarnos con nuestros colegas de qué es lo que están haciendo ellos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione dentro del aula. Y el tercer punto es responder a las nuevas interrogantes e inquietudes del estudiantado. Porque si nos quedamos rezagados, bien mencionada también el doctor Valdés, bueno, ahí está a la mano el teléfono, aunque esto también depende obviamente del ámbito socioeconómico de cada estudiante, el acceso que pueda tener o no a la tecnología, eso también es un tema de investigación bastante importante. Sin embargo, asumamos que sí lo tienen, ahí está toda la información. Sin embargo, lo que yo les decía, es importantísimo el ayudarlos a discriminar, a ser críticos con la información que están recibiendo. Vemos que en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, hay un bombardeo constante de información. Sin embargo, hay información que es confiable y otra que no. Entonces, esto es necesario también mantenernos, pues, a ese paso, ¿verdad?, de la tecnología. Si bien yo no sé si ustedes han experimentado, me imagino que sí, que uno está impartiendo, ¿verdad?, algún tema, algún contenido interesante, y hay unos estudiantes que pues se atreven a cuestionar muy bien, en realidad me gusta que me cuestionen, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado con que algunos dicen, mira, pero eso que usted está diciendo, pues no, ¿verdad? Porque en una página que yo encontré dice esto y esto y esto. Entonces, es necesario observar qué es lo que se está también, la información que se está manejando en esas redes sociales. Es fundamental que la actividad docente siempre sea acompañada del proceso investigativo, ya que un docente que investiga se le nota y a quien no lo hace se le nota más. Y fíjense que esta es una frase que yo escuchaba muy constantemente, pues por los corredores de la universidad, ahí en donde se ponen a conversar los estudiantes fuera de clase, etcétera, y decían, bueno, es que es importante, les estoy hablando a nivel universitario, es importante que el docente no solamente tenga todo ese arsenal teórico, que maneje conceptos, que maneje categorías de análisis, que tenga conocimientos sobre muchos campos o ámbitos pues de las ciencias, sino también que nos sepa trasladar la información. Eso es sumamente importante. Un docente, como les digo, puede tener, ¿verdad?, muchísima información, pero si no ejerce su labor pedagógica, andragógica, su didáctica dentro del aula, entonces esto no sirve de nada, porque no estamos siendo congruentes entre aquello que sabemos y aquello que hacemos. Entonces, esto es sumamente importante que lo tomen en cuenta. Un docente que no investiga se le nota muchísimo. Al respecto, me gustaría mencionar un dato sobre algunas universidades a nivel latinoamericano y también a nivel europeo, en donde no contratan a docentes por horas, sino en realidad los contratan por jornada completa. Esto con el propósito precisamente de que su labor docente también vaya acompañada de una labor investigativa. ¿Cuál sería la función principal de la investigación educativa? No solamente innovar dentro del aula, sino mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, acá debe haber, ¿verdad?, involucramiento no solamente de parte del docente, sino también de parte de los estudiantes. Pasando a la siguiente pregunta, ¿para qué investigar? El primer punto, porque es importante la actualización profesional docente. Es importante que adquiramos nuevas herramientas, también que potencialicemos nuestras capacidades creadoras y creativas. Creo que la investigación es una puerta abierta precisamente a esto, a generar más preguntas que respuestas, pero sabemos que no tenemos la verdad absoluta de todo, que también con la investigación seamos conscientes, no es que estemos descubriendo el agua azucarada, sin embargo, sí nos estamos empapando de pues ese contexto que nos rodea, ese contexto educativo. ¿Qué están haciendo también los demás? La incorporación del saber conocer con el saber hacer, en este caso sería, bueno, sé investigar, pero ¿de qué manera puedo llevar esa investigación hacia el aula, implementarla en el centro educativo, en la institución educativa para que verdaderamente se haga funcional? Que no se quede puramente en la abstracción, sino precisamente pasar de lo abstracto a lo concreto. Y por último, también pues generar ese compromiso docente con una vocación de servicio. ¿Al servicio de quién estamos poniendo los conocimientos? Pues de la comunidad, de los propios docentes. Por eso es necesario también socializar y divulgar las investigaciones que realicemos, porque de repente le pueden ayudar a otros compañeros docentes a implementarlas en el aula y también que vayan dirigidas al bienestar de las y los estudiantes, que sería, digamos, nuestro grupo al que vamos a apuntar nuestros objetivos.
Respecto a la actualización profesional docente, pues hay muchísimos simposios, muchísimos congresos que nos lo permiten. Una de las ventajas de esta virtualidad, pues es precisamente eso, ¿verdad? El acceso a estas tecnologías que nos permiten participar, ya sea como ponentes o oyentes en un congreso. Por ejemplo, uno es precisamente este cuarto encuentro. Otros, hubo un encuentro hace poco, fue en octubre, en el mes pasado, en donde pues se llevó a cabo el quinto encuentro iberoamericano de investigación de didáctica de las ciencias sociales, y pues ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a docentes del sur de América, creo que eran chilenos, algunos colombianos, sobre sus experiencias docentes, cuál es el nuevo conocimiento que estaban generando dentro de sus aulas, de qué manera estaban abordando temas tan delicados pero tan importantes como la memoria histórica, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esto es sumamente importante, el estar empapados constantemente de esa actualización. Entonces, la pregunta a que lo acompaña esa actualización es: ¿qué están haciendo otros docentes? ¿Qué están haciendo en otros países? ¿Qué están haciendo a nivel centroamericano, por ejemplo? ¿Qué se está haciendo a nivel latinoamericano? Y pues si queremos ir más allá de eso, también es válido. Uno de los focos de interés de la investigación educativa realizada por docentes es la mejora en las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que yo les decía, ¿verdad? Investigamos para hacer un cambio, no solamente para que nuestra investigación nos quede muy bonita y se vaya, digamos, a un informe de investigación y se vaya a un estante, sino en realidad es generar precisamente esos cambios. ¿Por qué? Por lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Es menester que la investigación se divulgue, porque si no, en realidad lo único que estamos generando es un esfuerzo inerte. Entonces, uno de los focos de interés es precisamente eso. También nuevas maneras de aprender con H intercalada, ¿verdad? Aprender conocimientos, pero no solo conocimientos, sino también valores, posturas críticas, toma de conciencia, apuntar a eso, a que los estudiantes y las estudiantes sean cuestionadores de su propia realidad, incluso de su propio aprendizaje, el compromiso con lo social y, ¿por qué no?, la adquisición de un posicionamiento político. Esto es sumamente importante. Hay algunos docentes que le tienen miedo a esto, ¿verdad? Bueno, a mostrar su postura política acerca de un tema. Y para mí eso es sumamente importante, no porque les estemos imponiendo nuestras ideas o nuestra ideología a los y las estudiantes, sino que, bueno, miren, esta es mi postura, ustedes tomen la propia, pero a partir de todas las herramientas que se están generando dentro del salón de clase. Ahora bien, pasando a la tercera pregunta de qué investigar, es decir, la observación de esa realidad y la identificación de pues distintos temas. En primer lugar, es importante que si lo que se pretende es mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, sin duda es importantísimo hacer efectiva la tríada epistemológica que consiste en teoría, reflexión y acción. Si nos quedamos únicamente a nivel teórico, como les decía, ¿verdad? No estamos haciendo realmente nada. Entonces, pasar de la teoría a la reflexión. Bueno, investigué, por ejemplo, que este método de evaluación ha funcionado en otras experiencias, pero hay que reflexionar. Bueno, no puedo forzar a que este mismo método que ha funcionado bajo otras experiencias también me tenga que funcionar de la misma manera a mí, sino ver, bueno, tal vez partamos de la premisa general: esto sí es funcional, pero dado el contexto, las características de mis estudiantes, sus vivencias, su origen común, puedo yo generar nuevos cambios, ¿verdad? Dentro de ese mismo método. Entonces, la teoría, la reflexión y sobre todo llevarlo a la práctica de forma experiencial, de forma vivencial. Otro aspecto importante, bueno, generamos teoría. Encontré que una actividad me funciona perfectamente con un grupo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Hay una actividad que a un grupo lo motiva, lo incentiva mucho, hace que participen bastante. Sin embargo, al querer replicar esa misma actividad con otro grupo de estudiantes, no me funciona de la misma manera y me tiendo entonces a frustrar. Pero es precisamente por lo que les comentaba, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la heterogeneidad y el contexto de nuestros grupos de estudiantes. Entonces, eso es parte de la reflexión. Bueno, ¿por qué no ha funcionado acá? Quizá no tome en cuenta estos detalles, puedo cambiar también en otros aspectos y posteriormente llevarlo a la acción. Entonces, no nos frustremos cuando una actividad pues no nos funcione, sino que en realidad busquemos pues la causa, ¿verdad? Y obviamente encauzarlo a las necesidades de nuestros estudiantes dentro de la clase. El segundo punto es la teoría sobre el quehacer pedagógico. Esto es sumamente importante.
¿Por qué? Porque la actividad docente debe ir precisamente encaminada a esto, no solamente a teorizar, sino también a pues accionar. Y voy a leer una cita importante de González, Serpa, Gutiérrez y Pirela, y dice lo siguiente: el docente puede construir su propia teoría, la aplica y verá su propio resultado positivo o negativo. Reflexiona, corrige y reconstruye de nuevo, que era precisamente lo que yo les comentaba. Bueno, es importante que reflexionemos sobre y autorreflexionemos sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué actividades nos funcionan? Nos funcionan? ¿Qué métodos de evaluación? ¿Qué formas de transmitir, digamos, conocimientos, valores, la enseñanza? Y si a los estudiantes también le funcionan. Es decir, ver las dos perspectivas. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, es funcional el problematizar lo que sucede a nivel macro y micro. Por ejemplo, macro en el sistema educativo, con todas sus falencias, ¿verdad? Ya lo sabemos, en la escuela o en la universidad, y sobre todo en el ámbito micro, en este caso dentro del aula. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué no nos está funcionando? Pasando a la última pregunta de cómo investigar, es decir, los métodos que nos pueden funcionar acompañados de ciertas técnicas de investigación, alude al contexto, a las herramientas disponibles y a la innovación dentro del aula. En este caso, yo me quisiera referir a la docencia vinculada a la investigación modelo, investigación acción, que es lo que a mí me ha funcionado. Y me permito leer la siguiente cita correspondiente también a González, Serpa, Gutiérrez y Pirela. La naturaleza de la IA es participativa y colaborativa. Es una investigación sobre la práctica realizada por los prácticos y para los prácticos. Los actores involucrados en el proceso de investigación son participantes iguales y deben implicarse en cada una de las fases de la investigación. La implicación es de tipo colaborativo. Y me quisiera detener subrayando esta parte. Los actores involucrados en el proceso de investigación son participantes iguales. Entonces, aquí no estamos diciendo que el docente queda relegado, porque no, debe ser, digamos, ese orientador, por supuesto que sí. Sin embargo, también motivar a los estudiantes a que ellos participen de esas investigaciones que se están generando dentro del aula. Más adelante voy a proporcionar algunos ejemplos, pero entonces acá nos estamos refiriendo a que no es una estructura jerárquica vertical, sino en realidad horizontal, teniendo obviamente pues a un guía y a un orientador, que en este caso el peso recae, por decirlo así, sobre pues el docente. La IA está orientada a la resolución de problemas prácticos, escolares o comunitarios para generar un cambio en la práctica y pretende la divulgación del conocimiento generado. Entonces, démonos cuenta acá que no estamos quedándonos únicamente a nivel de abstracciones, a nivel de reflexiones, sino que queremos generar cambios dentro del aula. Entonces, varias de las características que circundan a la investigación-acción es precisamente eso: la capacidad de la resolución de problemas al momento de implementarla, el cambio en la práctica, la divulgación del conocimiento generado, como les decía, porque puede servir también a otros docentes a que implementen ya sea este método o cualquier otro, o con modificaciones, porque pues nada es una camisa de fuerza, ¿verdad? Una receta que se tenga que tomar o implementar al pie de la letra, sino que puede tener sus modificaciones. Creo que uno de los puntos claves de la investigación es precisamente eso, ¿verdad? Pues la flexibilidad. El otro punto, el desarrollo de teoría, y que es participativa y pues colaborativa. Es participativa porque sigue una espiral introspectiva, una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Es colaborativa porque se realiza por el grupo de personas implicadas. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación. Citando siempre a González, Serpa, Gutiérrez y Pirela. Me llama mucho la atención porque acá recalcan un punto, ¿verdad? Muy importante: crea comunidades autocríticas. Bueno, los estudiantes también son muy cuestionadores, y esto es un aspecto muy positivo, ¿verdad? Bueno, no estoy aprendiendo nada, por ejemplo, ¿verdad? En este curso, o se me está dificultando entender algún contenido específico.
Bueno, acá será la forma de enseñar del profesor o realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces es necesario también el invitarles a la autoevaluación, a la autocrítica, a la autorreflexión. Y esto solamente se puede generar, perdón, si el docente también acepta críticas. Entonces es un proceso completamente pues recíproco. Puede decirse que la función principal de la investigación educativa consiste en sensibilizar, lograr que todos sean conscientes de los problemas que nos circundan, como les decía. Bueno, hay un problema de entendimiento dentro del aula. ¿Qué se puede implementar? Bueno, el profesor, porque algunos estudiantes sí se quejan mucho de esto, el docente, el profesor enseña algo y al momento de evaluarnos nos está evaluando otra cosa. Entonces también ser coherentes entre lo que estamos enseñando y lo que estamos evaluando, la manera en la que estamos preguntando, porque esto si no genera muchísimos conflictos, perdón, dentro del grupo de estudiantes. Entonces es muy necesario el poder ser coherentes entre lo que decimos y también lo que hacemos. Por eso era que anteriormente hacía énfasis en eso, ¿verdad? En el saber conocer, pero también en ese saber hacer. ¿Por qué? Porque se puede asegurar que solo el docente capaz de vivir él mismo la experiencia de investigar de forma auténtica podrá promocionar y garantizar una labor de investigación correcta en los estudiantes. Eso de practicar con el ejemplo funciona bastante bien, ¿verdad? Y que no hagamos vida esa frase que anteriormente yo les decía que escuchaba mucho en los pasillos, ¿verdad? De la universidad. Esto de que, bueno, un docente que investiga se nota y otro que no investiga se le nota más. Entonces, para no caer precisamente en eso, sino sensibilizar, lograr que los estudiantes, ¿verdad?, se sensibilicen y sean conscientes también de los problemas que pueden estarse generando dentro del aula, ya sea a partir, digamos, de la labor docente o la misma labor de aprendizaje de ellos y de ellas. Tomando en cuenta entonces esa primera dimensión, que era la dimensión docente, también es necesario pues analizar la segunda dimensión, que en este caso sería, bueno, pero en esto de la investigación educativa, ¿será que los estudiantes también pueden ser partícipes? Pues claro que sí. Ahorita les comunico cómo. Hay dos posturas que encontré que son muy necesarias. La primera es desde un rol complementario y participativo y la segunda es desde un rol protagónico. Acá no estoy diciendo que una es mejor que otra, sino pues como nos funcione dentro del aula según también los objetivos que cada una y cada uno de los docentes se plantee. Sin embargo, digamos, en la primera es un rol más guiado, más complementario. El docente, perdón, siempre va a tomar, digamos, la batuta de, bueno, orientar esta investigación. En la segunda, no es que se le delegue toda la responsabilidad a los estudiantes. Sin embargo, la idea es también involucrarlos a ellos en esta bonita actividad de investigar. Bueno, yo también quiero investigar, ¿verdad? A partir de ese ejemplo que pues ha brindado el docente dentro del aula. En esa primera dimensión, en esa primera postura, perdón, desde un rol complementario y participativo. ¿En qué consiste? Lograr que el estudiantado se involucre en investigaciones educativas, motivadas y orientadas por el docente. Es decir, apuntar a que las y los estudiantes sean partícipes activos y constructores de la investigación que se está realizando. Bueno, como docente puedo proponer un tema, problematizarlo entre todos. Más adelante voy a dar un ejemplo de esto. Y entonces hacer que los estudiantes también se involucren en esa investigación, vinculada siempre en términos de educación. Entonces es necesario que el propósito sea involucrarlos directamente. Recordando lo siguiente, citando nuevamente a González, Serpa, Gutiérrez y Pirela. La investigación debe despertar la curiosidad, la reflexión, el cuestionamiento, la duda, bases fundamentales de toda genuina investigación. De allí la investigación será educativa si permite que los participantes involucrados desarrollen nuevas formas de comprensión y si le forman para emprender caminos propios de reflexión autónoma y compartida sobre el sentido de la práctica y las posibilidades de mejorarla. La idea es la realización de un trabajo y colaboración sinérgica entre estudiantes y docentes a manera de construir una dupla funcional que apunte hacia ¿qué? Hacia la mejora de las condiciones educativas.
dentro del aula, dentro de la institución educativa en la que nos desenvolvamos, el centro educativo, etcétera. El segundo sería desde un rol protagónico. Se aborda la voz del estudiantado como corriente que establece una ruptura con las nociones tradicionales sobre la producción del conocimiento científico. Es cierto, digamos que en términos de métodos, en términos de formación, de trayectoria, obviamente, nosotros como docentes vamos a llevar de alguna manera ventaja sobre los estudiantes. Sin embargo, a nivel también de curiosidad, a nivel del despertar del interés de los estudiantes, en este caso de la generación de cambios, de la innovación, pues ellos nos llevan ventaja acá, ¿verdad? Sobre todo pues porque son jóvenes, personas muy jóvenes con esa voz inquietante que pues les permite de alguna manera observar su realidad y también tomar en cuenta ciertas cuestionantes que les surgen. Entonces se aborda la voz del estudiante como corriente que establece una ruptura con esas nociones tradicionales en la producción del conocimiento científico. Como docentes, a pesar de esa trayectoria, no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, ¿verdad? Sino que también es importante cuestionarnos si estamos, por ejemplo, bien informados sobre algo. Incluso hay estudiantes que nos dicen, mira, fíjese que, por ejemplo, ¿verdad? Esa herramienta nos gusta, pero hay otra que podría servir mejor dentro del aula. Incluso ellos se atreven a proponer si se les motiva y se les incentiva. Entonces, esto es demasiado enriquecedor. El estudiante entonces debe adquirir las herramientas necesarias para investigar su contexto, observarlo y analizarlo críticamente. Pero al analizarlo críticamente, ¿de quién va a depender esta labor? Precisamente del docente. Tomando una postura, puede ser teórica, dependiendo, digamos, también de la edad que tengan las y los estudiantes, una postura teórica, metodológica, epistemológica, argumentativa. O sea, enseñarles a los estudiantes desde pequeños a argumentar, a defender sus puntos de vista y también a ser críticos al momento en que se equivocan. ¿Para qué? Para producir conocimientos desde la experiencia. Y en este caso, una metodología que funciona muy bien y se ancla muy bien con la investigación-acción, que es de la que yo les estoy hablando en este momento, es la sistematización de experiencias. Más adelante también les voy a dar un ejemplo de cómo he logrado implementar dentro del aula, pues, esta sistematización. A manera que el proceso de construcción del conocimiento también sea vivencial. O sea, los estudiantes agradecen muchísimo eso, que no solamente nos quedemos en puras teorizaciones, sino ver cómo esas teorizaciones funcionan también en la práctica, rinden frutos, ¿verdad? En el accionar cotidiano. Que el estudiante se apropie del hábito de investigar por sí mismo. Se suma el involucrarse a investigar tomando un parámetro del mismo hecho educativo, es decir, los contenidos. Bueno, son contenidos interesantes, pero algunos estudiantes también dicen, mire, yo quisiera profundizar más del tema que habló la vez pasada, y esto es sumamente enriquecedor. Y ellos mismos a veces le llevan a uno, mire, fíjese que yo investigué esto al respecto, ¿verdad? Entonces, es necesario, pues, reproducirlo dentro del aula. También el material, y como les decía, ¿verdad? Bueno, encuentran nuevas herramientas tecnológicas para implementarlas y eso también se agradece. Nuevas estrategias también de enseñanza, aprendizaje y nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de aportar a la calidad educativa desde su ser de estudiantes y al mejoramiento también del autoaprendizaje. Cabe mencionar que la ruptura en esta postura se materializa en el marco de los planteamientos de la educación inclusiva, cuando se empieza a hacer evidente que las consideraciones de las y los estudiantes se encuentran ausentes en todos los debates sobre aprendizaje y educación. Y aquí cité a Cook-Seiber. Por ende, se inicia a promover la construcción de relaciones intergeneracionales basadas en la horizontalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿en qué consiste? En crear los espacios y las condiciones para que todo estudiante sea escuchado, valorado y considerado. Aquí cité a Pacheco Salazar, lo que implica reconocer y poner en valor la experiencia y los testimonios de quienes habitualmente han permanecido al margen. Aquí cité a Susinos y Parrilla. Las referencias se las voy a proporcionar al final por si alguien estuviera interesado en profundizar un poco más sobre esto. A manera de no ser incongruente, ¿verdad? Ni tampoco incoherente entre lo que propuse de el saber conocer y el saber hacer, acá me permitiré pues ejemplificarles algunas experiencias sobre investigaciones educativas que a mí me han funcionado dentro del aula universitaria, ya sea
implementadas en la Universidad de San Carlos de Guatemala o en la Universidad Rafael Andívar. Desde la dimensión docente, por ejemplo, en 2016, pues me preocupaba bastante sobre los procesos de socialización en la vida escolar y la situación nutricional, no desde un punto de vista de talla, de peso, de medidas, es decir, desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Por lo tanto, entonces fue una investigación financiada por la Dirección General de Investigación de la DIGI de la USAC, y en este caso tuve la oportunidad de pues volver a mis orígenes docentes, porque pues yo soy maestra de educación primaria urbana, es un área que me gusta muchísimo el estar con niños y niñas, y en ese caso tuve la oportunidad de volver a interactuar con ellos y también con ellas, hacerles entrevistas, acercarme incluso también a la realidad de los padres de familia, esa realidad socioeconómica bastante difícil, como me comentaban también los grupos de docentes a los que tuve acceso en 3 escuelas situadas en áreas rojas, ¿verdad? Según el imaginario urbano en las áreas rojas, de cómo era tan difícil que algunos estudiantes, pues llegaban, unos niños llegaban sin desayuno, que era lo que se vendía en la tienda escolar, y también alguna incoherencia entre los docentes al momento de enseñarles la pirámide alimentaria y decirles, miren, esto es lo que tienen que consumir al día, ¿verdad? O la llamada olla alimentaria. Pero, pues no todos tenían la condición socioeconómica para hacerlo. O en la tienda escolar había en algunas escuelas ciertos puestos en donde se vendían frutas, verduras. Sin embargo, los docentes les decían a los niños que era necesario consumir frutas y verduras y ellos cuando se acercaban a la tienda escolar compraban pues bolsitas de frituras, etcétera, ¿verdad? Entonces es necesario mantener siempre la coherencia. En 2018, pues participé en el 14º Congreso Centroamericano de Historia, presentando la ponencia Palimpsestos de la Historia Centroamericana, visibilización de las voces y vivencias de las mujeres a través de creaciones literarias. A este respecto, pues me quería preguntar, ¿verdad? ¿De qué manera puede enseñarse la historia a través de creaciones literarias? Es decir, tomar en cuenta varios campos que me interesaban, en este caso la sociología, la historia y pues la literatura, y por ello me permitía hacer una revisión de obras destacadas por país centroamericano. Fue una tarea bastante laboriosa, pero también de investigación, pero también bastante enriquecedora. La idea también no era solamente quedarme con esta información, sino llevarla al aula y decirles a las y los estudiantes, miren, podemos leer esta novela que refleja muy bien las condiciones del contexto, por ejemplo, de posguerra, o las condiciones del contexto de durante el conflicto armado interno. Entonces, esto es sumamente importante. Y obviamente visibilizar también la situación de las mujeres durante épocas específicas del contexto histórico guatemalteco. En 2019 participé muy gustosamente, este es el 4º encuentro, en el primer encuentro de profesores en Historia, Ciencias Sociales, Ciudadanía e Interculturalidad, presentando la ponencia Metáfora de la enseñanza de las ciencias sociales viscosas en contraposición a las ciencias sociales críticas. Bueno, esta la viscosidad la tomé de Edgar Gudinas, que pues es un pensador uruguayo que es bastante vinculante con Zygmunt Bauman, de la modernidad líquida, del amor líquido, todo esto, para ver de qué manera entre ciertas facultades de la universidad que no son propias de ciencias sociales, se están enseñando pues cursos de ciencias sociales. Por ello, entonces me permitía hacer un estudio en 4 facultades de la Universidad de San Carlos, revisando programas de los cursos de ciencias sociales. Y vi que habían ciertas inconsistencias. Por ejemplo, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre de la facultad, sin embargo, hay una facultad en donde el curso se llama sociología y lo que menos veo reflejado en realidad es la sociología, ¿verdad? Entonces, esto es necesario y no solamente para quedarme con la crítica de, bueno, ahí nos están enseñando ciencias sociales, sino para decir, bueno, dentro de la facultad, digamos, en la que yo laboro, de alguna manera hice aportes fundamentales en el nuevo pensum que se está generando. Que sean tomados en cuenta, pues es otra cosa, ¿verdad? Ojalá así lo fuera. Sin embargo, eso también es la importancia, como hacerle ver a la gente, mire, pero el curso no se debería llamar así porque estamos cayendo en una inconsistencia. En el 2020, pues me realizaron una entrevista por la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de Ciencias Sociales, REDIEX, para compartir una experiencia de aprendizaje en tiempos de pandemia en las cápsulas en entrevistas promovidas por dicha red.
¿Por qué menciono esto? Porque generalmente en los cursos que imparto, que se relaciona mucho con la historia de Guatemala, me gusta impulsar el que conozcan los estudiantes la universidad. Entonces, hacemos siempre un recorrido por los murales de la universidad, explicando su historia, no solamente artística, sino obviamente vinculante con la historia nacional, qué fue lo que pasó, para que se genere pues todo un proceso de reflexión. Sin embargo, pues cae la pandemia, la actividad es imposible realizarla de forma presencial. Entonces se me ocurre y dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos de forma virtual, verdad? Investigar qué herramientas nos podían ser útiles, qué otras personas nos podían acompañar para realizar esta actividad, motivar a los estudiantes. Entonces, estas investigaciones para hacerlas de forma pues vivencial. Acá nada más quisiera hacer la aclaración que no es que me esté poniendo de ejemplo, sino que pues que sí es fundamental realizar investigaciones para llevarlas dentro del aula. Y yo les comparto de verdad muy humildemente lo que a mí me ha funcionado. En 2020 también participé en la Red Iberoamericana en Didáctica de las Ciencias Sociales RICS, la publicación de un artículo en el blog, por haber dado una de las perspectivas centroamericanas ocupadas para emplear el debate en cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales en tiempos de contingencia, porque era algo que nos preocupaba muchísimo, ¿verdad? Cómo de forma abrupta llevamos la realidad pedagógica, andragógica, desde la presencialidad hasta la virtualidad, pero de forma abrupta, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros docentes tuvimos que generar de alguna manera el acercamiento a esas herramientas, capacitarnos, actualizarnos, incluso también estudiantes, porque había estudiantes, yo me topé, que por ejemplo en el Classroom no sabían subir las tareas. Entonces sí se pueden, los estudiantes son muy, digamos, muy pilas para manejarse dentro del ambiente de la virtualidad, pero en cuanto a nivel de educación a veces no, ¿verdad? En herramientas educativas. Este artículo salió publicado junto con el de Josefina, muy halagada también por eso. En el 2021, participé en la presentación en la conmemoración crítica del Bicentenario de Independencia, en este caso investigando sobre la realidad de las mujeres en la educación superior, digamos desde los orígenes y sobre todo tomando en cuenta la narración desde la perspectiva espejo o desde la historia espejo, considerando, digamos, algunos aspectos fundamentales que toma en cuenta Eduardo Galeano en su libro Espejos, una historia casi universal. Ahora bien, desde la dimensión estudiantil, desde la postura rol complementario y participativo de los estudiantes, en 2019 les propuse a las y los estudiantes que construyéramos un repositorio de pensadoras y teóricas sociales. Esto con el propósito de, bueno, ya sabemos quiénes son, digamos en mi ciencia, ¿verdad? Sociología, ya sabemos quiénes son los padres fundadores de la sociología. Sin embargo, ¿quiénes son esas madres fundadoras de la sociología? ¿Qué mujeres también contribuyeron al desarrollo del pensamiento social en la época? Entonces, los y las estudiantes se motivaron muchísimo respecto a esto. Empezamos a buscar biografías de estas mujeres, empezaron a desempolvar libros, en este caso, bueno, sobre todo digitales. Algunos no los encontramos traducidos al español. Sin embargo, dijimos, bueno, ahí pongámoslos en inglés, ¿verdad? Pero fue una actividad bien bonita porque sí se manejó, digamos, esa sinergia entre la orientación docente, pero también la capacidad creativa y reflexiva de parte de los estudiantes. Tengo el enlace de ese repositorio por si estuvieran interesados o interesadas. Ahí están en los documentos a su disposición. En el 2021, pues participé en el 16º Congreso Centroamericano de Sociología ACAS, El Salvador, con la ponencia disyuntiva entre lugares y no lugares, sentipensando la enseñanza de las ciencias sociales en un contexto de pandemia y virtualidad, el aula virtual, un no lugar, reflexiones teóricas a partir de Simmel, Camus y Auge. Y en el 2022 se publica ese artículo, por si también ustedes quisieran leerlo, sus críticas también son bienvenidas. ¿Y por qué les cuento esta experiencia de investigación? Porque fíjense que fue bastante impresionante cómo algunos estudiantes, dada la cantidad de estudiantes que tenía, pues casi no participaban dentro del aula, menos de forma virtual, ¿verdad? Con este contexto de pandemia. Sin embargo, al momento de lanzarles las encuestas, muchos respondieron esa encuesta que, digamos, se lanzó de forma voluntaria y también les dije, miren, si quieren colaborar con este estudio que estoy haciendo para mejorar obviamente las condiciones en este contexto de virtualidad, al menos dentro de mi salón de clases y también compartirlos con otros docentes interesados. Si quieren participar en entrevistas, pues lo pueden hacer.
Y miren que hubo un estudiante que casi no participaba en clase y me tardé 1 hora y media hablando con él. Y de último me dijo, mire, esta en realidad le agradezco porque fue una actividad de catarsis para mí, porque no me siento cómodo en la virtualidad, me hace falta salir, etcétera. Esto se hizo en 2020, ¿verdad? Entonces la pandemia estaba pues en su lado más fuerte y se publicó y se presentó en el año 2021. Entonces ellos fueron partícipes de esa investigación. Por eso lo relaciono con el rol complementario y participativo. Ahora bien, desde la postura del rol protagónico de los estudiantes, en 2020, pues ellos impulsaron un ejercicio de simulación, es decir, la elaboración de un plan de acción para intervenir en la solución de un problema, desde sus comunidades, de forma vecinal, barrial, estudiantil, etcétera, de la realidad guatemalteca. Desde las metodologías participativas combinadas, la investigación-acción participativa y la sistematización de experiencias. Entonces fue un ejercicio bastante enriquecedor porque fue impulsada por estos estudiantes y lo que querían era pues generar, ¿verdad?, ciertos cambios. Si bien es cierto, cuando hablamos de un nivel comunitario, sabemos que no solamente depende de una situación de voluntad pues individual, sino de voluntad política, es un poco más difícil de incidir, pero la idea era que pues ellos realmente tomaron la iniciativa de preocuparse por esa comunidad. Incluso tenía estudiantes de El Salvador y de Honduras y decían, yo quiero analizar esta realidad, ¿verdad? Ver qué puedo cambiar. En 2021, la simulación de entrevista a sociólogas guatemaltecas, pues siempre siendo partidarios, ¿verdad? De dar a conocer a esas mujeres que a veces han sido olvidadas por la historia. Entonces se dieron la tarea también de buscar la biografía de estas sociólogas guatemaltecas, de simular una entrevista, ya que no todos tenían acceso a ellas, pero fue una actividad bastante interesante. Y por último, en 2022, la sistematización de experiencias para producir conocimiento desde la práctica, que hicimos la caminata ahora sí presencial por los murales de la USAC en el primer semestre, tomando como referencia a una pensadora o pensador social abordado en clase. Entonces fue una actividad también bastante productiva, ellos realizaron sus videos, dieron a conocer sus impresiones, generaron conocimiento también desde la práctica. Esto me quedaría con esta información. Acá les comparto las referencias por si estuvieran interesados o interesadas en consultarlas. Se las dejo acá. Y también les dejo mi contacto por cualquier situación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Susan. Voy a dejar en el uso de la palabra Salva para que sigamos con el programa. Y muchísimas gracias, Chepita. Agradecemos evidentemente el esfuerzo de comunicar de forma asertiva que ha tenido nuestra conferencista de esta noche, Susan Gómez. Definitivamente agradecemos esa claridad. Creo que sí lograste ese propósito de hilvanar la teoría y la práctica y llevar a la acción el famoso teorema de la investigación-acción. Y de hecho lo hiciste muy bien porque al final nos sugeriste que nosotros en aula también podemos ser investigadores, ¿verdad? Además de la propia investigación que se hace cuando se cuenta con estas ideas como las que nos propones al final de la conferencia. Pero yo creo que esa idea de motivarnos a todos a convertirnos en investigadores y a impulsar esa investigación-acción con nuestros estudiantes resultó fabulosa. Ahora les comentamos, compañeras y compañeros, que el objetivo de este encuentro también va en el orden de que ustedes participen activamente, ¿sí? Para hacerlo vamos a hacer una experiencia ahora, a ver que tenemos ya casi la sala llena. Vamos a hacerlo de esta manera. Les vamos a compartir ahora mismo un link aquí en el chat de nuestro Zoom. Ahí ustedes lo que van a encontrarse es un link que los va a llevar a una herramienta que se llama Padlet, ¿verdad? Que muchos ya la hemos utilizado, sobre todo ahora en la pandemia. Y para hacerlo también, por favor, antes de que ingresen, porque si no, si ingresan solo así, no va a tener mucho sentido, les cuento que nuestra conferencista nos planteó unas preguntas generadoras.
Y lo que queremos, no sé si, a ver, Susan, ¿tú qué piensas? ¿Lanzamos las 3 preguntas y que cada quien las conteste o cómo consideras que sería lo mejor? Sí, yo pienso que está bien así esa dinámica. Lanzar las preguntas y que cada uno vaya respondiendo. Ok, aquí tenemos entonces las preguntas, ¿verdad? Ahí están las preguntas generadoras que nos propone Susan. ¿Cuál es la importancia de la investigación educativa? Ustedes ahí en el Padlet van a ir contestando. Si el Padlet no les da la opción de generar su nombre, por favor, sí escriban su nombre. Por ejemplo, nos dicen Mónica Obregón y nos contesta con la pregunta número 1. Y luego viene la pregunta 2, ¿cuál considera que es el principal propósito de la investigación educativa? Y en la 3, ¿cuáles son los retos de la investigación educativa? Pueden contestar una, dos o las 3. De tal manera que esa sería la idea en la que nosotros planteamos este modelo, ¿verdad? Para que todos podamos participar y escuchemos claramente qué es lo que ustedes proponen. Tómense su tiempo para responder. Y al rato vamos a compartirles el Padlet para saber qué está opinando la concurrencia. Por ahí nos aparece que hay mucha gente escribiendo. Eso es bueno porque significa que hay mucho interés en comentar, ¿verdad? Me gustaría que alguien hiciera el ejercicio de escribir y solo responder una solo para saber si está entrando al Padlet, por favor. Así yo también estoy atento a eso. Ah, sí, ya hay uno. Luis Mérida ya respondió, ¿verdad? Yo creo que voy a ir colocando de una vez, fíjate, Susan, la respuesta de la audiencia para que, digamos, tú vayas tomando nota de cómo están contestando los compañeros, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. No sé si ya todos están viendo, sí, ¿verdad? Ya se ve. Excelente. Entonces, vamos a pedirles que, por ejemplo, así como Luis Pedro, un saludo, por cierto, a Luis Pedro, también agregó su nombre. Los demás también, por favor, pongan su nombre para que Susan también pueda interactuar personalmente con ustedes. ¿Verdad? Sería ideal que agreguen su nombre cuando contesten, ¿verdad? Porque si no ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos 2 anónimos. Y entonces Susan va a decir, voy a hablar con anónimo 1, luego con anónimo 2 y ahí ya nos perdimos, ¿verdad? Vamos a ver, si quiere empiezo con Luis, que ya respondió. Está bien, gracias. Primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la investigación educativa? Luis Mérida, un gusto que esté por acá. Responde la actualización de la información. ¿Cuál considera que es el principal propósito de la investigación educativa? Tener un acercamiento con nuevas metodologías o procesos pedagógicos y andragógicos. Sí, completamente de acuerdo, que era precisamente una de las funciones, ¿verdad?, que les mencionaba. Y la tercera, ¿cuáles son los retos de la investigación educativa? Estos sin duda podrían ser muchísimos, no solamente, ¿verdad?, para docentes, sino también para estudiantes. Y Luis responde acceder a fuentes de información confiables, exactamente. El saber discriminar la información, el ser muy críticos al momento de, pues, saber, ¿verdad?, cuáles son esas fuentes que sí, en las que sí se pueden confiar para consulta y cuáles son las que no, porque hay algunas que se están constantemente actualizando, pero la información no es muy confiable que digamos, ¿verdad? O no es muy fidedigna. Anaeli Sáenz responde a la pregunta 3.
de los retos, uno de los principales retos sería la actualización docente. Muchas veces se quedan estancados en cómo aprendieron, pero es de suma importancia actualizarse para que el proceso de investigación educativo sea dinámico. Completamente de acuerdo. Precisamente generar, ¿verdad? Ese dinamismo dentro del aula, esa interacción, esa sinergia que se mencionaba, ¿verdad? Esa dupla funcional de colaboración entre profesores, docentes, entre estudiantes. Veamos. Roxandra Mendizábal responde a la pregunta 1, entender el proceso educativo, completamente de acuerdo. A la pregunta 2, desarrollar habilidades. Y a la pregunta 3, respecto a los retos, poder aplicarlos correctamente. Vamos a ver, Lady Consuelo Ruano. Nos permite estar en contacto con nuevas teorías y conocimientos relacionados con la educación. Exactamente. Y sobre todo, pues llevarlos, no solamente quedarnos a nivel de teorías o abstracciones, ¿verdad? Que era muy enfática en decirlo, sino sobre todo llevarlos a la acción dentro del aula. Eso es sumamente importante. Vilma Araceli Sabaj, para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y hacer cambios trascendentales. Completamente de acuerdo. Esa es la importancia de la investigación, ¿verdad? En cualquier ámbito. Y en este caso que nos estamos refiriendo al ámbito educativo, generar precisamente conocimiento en la práctica, ponerlo en práctica. Por eso yo decía, no podía ser incoherente en venirles a vender solamente teorías, sino también, bueno, miren, esto es lo que me ha funcionado, ¿verdad? Sin duda ustedes también tendrían muchísimas experiencias que pudiéramos compartir, nos quedaríamos toda la noche acá porque pues de todos aprendemos y esa también es la idea de realizar pues este tipo de encuentros tan importantes. Vamos a ver. Ricardo Antonio, respecto a la pregunta 2, que el joven innove. Ricardo Martínez, muy bien, muchísimas gracias. Eso también es un proceso importante. Hay varios anónimos por ahí. Voy a leer uno. ¿Cuáles son los retos de la investigación educativa? Poder llevar a la práctica del aula los hallazgos que se identifican a partir de un problema general propuesto. Ay, es Andrea. Muchísimas gracias, Andrea, por tu comentario. Jorge Molina, pregunta 1. Determina el conocimiento, la interacción desarrollando las habilidades del estudiante. Esto hace que se pueda conectar con una realidad. Completamente de acuerdo. 2. Conocer un problema socioeconómico vinculado con la educación. Y 3, involucrarse dentro de los retos, involucrarse en los problemas educativos, sociales y económicos de la sociedad y que el estudiante esté enfocado en su solución. Sí, porque esa es la idea también de la investigación, esa practicidad y esa resolución de problemas que también hemos mencionado. Acá hay bastantes participaciones. Mónica Obregón, ¿cuál considera que es el principal propósito de la investigación educativa? Y ella responde, considero que su propósito es generar en el estudiante criterios propios a través de la investigación de una forma proactiva que le permite expresar sus conocimientos adquiridos de manera eficiente y coherente, enlazados con el contexto pasado-presente. Totalmente de acuerdo. Y es a veces que también pues nos enfrentamos a realidades bastante duras, ¿verdad? Respecto a, bueno, todas las posturas que se manejan en torno, digamos, al tema de la memoria histórica, porque hay gente que podría criticar, no, es que se quedan estancados en el pasado, cuando en realidad pues no es así, ¿verdad? O sea, es un pasado que todavía sigue generando conflicto en la actualidad. Entonces me parece muy acertada la respuesta de Mónica al momento de ser enfática en decir entrelazados con el contexto pasado-presente. Francisco Humberto Camarillo Rangel, a la pregunta 1 responde la mejora de los aprendizajes y el proceso educativo. A la pregunta 2, las reconceptualizaciones metodológicas y las mejoras pedagógicas. Completamente de acuerdo, me gusta mucho este término de las conceptualizaciones y también podríamos incluso referirnos a reconceptualizar, ¿verdad? Es una práctica también que deberíamos pues, de aplicar. Y 3, respecto a los retos, revisión de nuevas referencias dentro del proceso de investigación. Brian Donovan, a la pregunta 1, responde generar conocimientos en la práctica cotidiana de la docencia. 2, hacer mejora y actualización de los procesos de aprendizaje. Y respecto a los retos, que dejen las instituciones hacer investigación y llevar seguimiento para la mejora. Exactamente.
Gabriela Calderón, conocer el rango de calidad de educación que se está brindando entre las instituciones educativas, desarrollar nuevos conocimientos y habilidades. Así es, no solamente quedarnos en esa parte de verdad teórica conceptual, sino también a generar pues esas habilidades, despertar esa curiosidad investigativa en los grupos de estudiantes. Eso me parece también que es parte de nuestra labor como docentes. No sé si continúo leyendo más las demás interacciones. Eric Sosa. Respecto a la pregunta 1 de la importancia de la investigación educativa, la importancia es que los alumnos no se queden únicamente con la teoría, sino que confronten esa investigación con la realidad, que puedan explicarse su realidad, así es. 2, que los alumnos desarrollen sus habilidades y competencias. Y 3, una constante actualización tanto del docente como de los alumnos, tanto social como tecnológica. Así es. Ambos grupos, ¿verdad? Debemos estar inmersos precisamente en esas dos realidades que pues representaron sin duda un reto al momento en que lo presencial pues se convirtió en virtual. Marta Solares, ¿cuál es la importancia de la investigación educativa? La importancia radica en que se contextualicen al alumno con la realidad y que viva la historia desde su actualidad, completamente. Sí, porque la historia la construimos pues todos, ¿verdad? Todos y todas somos sujetos políticos y de alguna manera nuestra historia personal está muy influida por esa historia nacional. Oscar, ¿cuál es la importancia de la investigación educativa? La investigación en educación es clave para la generación de nuevas propuestas y soluciones que favorezcan un mejor y más efectivo aprendizaje, entendiendo como conocer, saber, ser y convivir. Muchísimas gracias por todas las respuestas. Astrid Avendaño. Pregunta 1. La constante actualización educativa en cuanto a procesos de enseñanza-aprendizaje, cada lección y cada método es diferente a los grupos aplicados. Completamente de acuerdo. Esa heterogeneidad, ¿verdad? Tan rica dentro de nuestros grupos de estudiantes es lo que precisamente nos lleva a innovar esos métodos y incluso esos métodos de evaluación. 2, la flexibilidad educativa, el cómo, cuándo y dónde aplicar, la adaptación que tiene según el contexto sociológico de cada estudiante sin perder el conceptualismo y generación de ideas. 3, desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, crítico, concreto, adaptado a la realidad, pero orientado a la pedagogía psicosocial del desarrollo infantil. Muy bien, muchísimas gracias. Celeste Barrios, a la pregunta 1, identificar nuevas herramientas y estrategias para el aprendizaje-enseñanza. 2, generar aportes teóricos y metodológicos. Y de los retos, muchos educadores y educadoras no estamos haciendo investigación educativa y a mi parecer somos nosotros quienes más interesados deberíamos estar en generar nuevos elementos relacionados a los procesos educativos. Considero que es imperante que este interés se propicie en los espacios académicos de formación, pero debe partir de nuestra realidad social, económica y cultural. Muchísimas gracias por todas las respuestas. Beatriz Alonso, la importancia de la investigación educativa es por medio de que al investigar se puedan crear nuevos conocimientos para poder cambiar el sistema educativo. Sí, ¿verdad? Es justamente lo que se tiene que apuntar a nivel macro, por eso les hablaba de nivel macro y micro. Pregunta 2, el principal propósito de la investigación educativa y crear nuevos aprendizajes. Y 3, los retos de investigación educativa es por medio de la falta de comprensión de los y las estudiantes por medio de la enseñanza y la falta de atención que se da en las clases virtuales. Muy bien, agradecemos a cada una y a cada uno por haber participado en el Padlet con las 3 preguntas. Muchas gracias. Perdón, suele suceder que uno se pone a hablar ahí, como decíamos, puro loco y nadie lo escucha a uno, ¿verdad? Pero es parte de esto. Efectivamente, qué interesante, ¿verdad? Cómo la audiencia escribió. Ahí te voy a compartir el Padlet, ¿verdad, Susan? Para que tengamos todos acceso a qué nos está diciendo la audiencia, cuáles son las reflexiones que se hicieron. La verdad es que fabuloso. Y entonces creemos nosotros que estamos cerrando bien, ¿verdad? Esta primera jornada.
Cuando nosotros empezamos esto, ¿verdad? Ya con las 2 carreras, en aquel tiempo con Yoli como coordinadora, ahora justamente con José, claro está que estábamos pensando en nuestro gremio, que son los docentes de ciencias sociales, nuestro querido gremio de profesores y profesoras. Y cuando nos pudimos ver allá en lo presencial, todavía hace 3, 4 años, fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Allá pudimos compartir y todo lo demás. Pues nosotros somos de los que no nos quejamos porque estas circunstancias son ajenas a la voluntad nuestra. Nosotros ahora quisiéramos estar allá con ustedes, estrechándoles las manos, abrazándolos, saludándolos y saludándolas, pero no es posible. Así que vamos a considerar que el hecho de que hayamos tenido casa llena, casi siempre con 100 participantes en esta época, donde la gente literalmente está ya cansada de la virtualidad, hay que decirlo. Ya la mayoría de gente está saturada. No se diga a ustedes, docentes que han estado lidiando con esto por casi 3 años. La verdad es que les agradecemos muchísimo ese gesto que tuvieron de hacer un espacio para que vengamos acá, nos reconozcamos, nos saludemos, nos recordemos quiénes somos ahí en la práctica de la docencia de las ciencias sociales. Así que ahí está María del Carmen de León Mora diciendo que es motivante. Si hay un link, Marta Angélica, si hay link, lo hemos pasado como 3 veces, pero no tengas pena que ahí vamos a pasarlo por 5ª vez por ahí, no te preocupes, ¿verdad? ¿Qué más nos hace falta? Si quieres, me ayudas a ir cerrando mientras yo busco aquí un punto que me sirve ahorita para cerrar, mi estimada José, tal vez para explicar lo de mañana. Solo, perdón, Ya. ¿será que puedo intervenir antes? Sí, 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 Susan, sí. Es que me llama mucho la atención, querida Yoli, yo también la recuerdo con mucho cariño. Muchísimas gracias por pues, la oportunidad también de adherirme a la jornada sabatina. Y ella me hace una pregunta bien interesante, que en realidad, créanme que ha sido de mucha reflexión durante este tiempo, bueno, de todo el contexto, ¿verdad? Del que ya nos puso al tanto el doctor, ¿verdad? Ángel. Susan, entiendo que estás impartiendo la docencia en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Así es. ¿Qué curiosidad epistémica ha despertado en ti dicha docencia en dicha resistencia, sabiendo que dicha facultad ha sido ejemplo de esta lucha? Miren que en realidad es bastante confrontativo esto, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en realidad hay una actitud bastante renuente a la enseñanza de las ciencias sociales, ¿verdad? En los cursos de sociología, porque pues siempre nos dicen, bueno, no es una facultad de ciencias sociales, entonces pues no son tan importantes, incluso el número de créditos que se les asignan son solamente 2 y así, ¿verdad? Sin embargo, también hay mucha gente que dice, son importantes los cursos del área social humanística, es importante el retomar, ¿verdad? Este sentido de conciencia. Entonces me llama mucho la atención porque a pesar también que para los mismos estudiantes, no voy a generalizar, pero para algunos dicen, ay, no es que un curso de sociología, ¿verdad? Es un tanto aburrido. En realidad depende mucho de la manera en que uno se acerca a ellos, porque esto también tiene una utilidad para sus carreras. Y algo que me ha despertado mucha curiosidad respecto a lo que Yoli mencionaba, es precisamente, bueno, a pesar de que hay cierto descrédito hacia las ciencias sociales o cierto recelo hacia las ciencias sociales, son un ejemplo en realidad de la práctica de las ciencias sociales. Entonces, yo considero que el principal reto ahí es como hacer el match, ¿verdad? Bueno, miren, ustedes tienen claro qué es una lucha política, ustedes tienen claro qué es estar en resistencia, la práctica ahí está. Muy bien, ¿verdad? Entonces falta también tal vez como que para dar mayor empuje, organización a esa práctica, pues también esa parte teórica. Creo que ir a los extremos pues no nos funciona, ¿verdad? Quedarnos solamente en teoría y abstracciones no estamos haciendo nada, podemos saber mucho pero no estamos aplicando. Y quedar, digamos, o ir a un movimiento sin cierta teoría, sin mucha organización también es peligroso. Entonces la adecuación de ambas creo que es muy fundamental. Y esto es un reto que ahí tenemos en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia con la gente que sigue pues obviamente apoyando esta lucha y esta resistencia digna de parte de las y los estudiantes. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta para Yoli. Excelente. Bien, ya tenemos acá la forma de cerrar como debe ser, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros cuando organizamos un evento, en lo primero que pensamos es en el público, pero claro está en los ponentes.
Déjenme decirles que nuestros 3 ponentes han sido pues, elegidos por su brillantez realmente y afortunadamente hicieron un espacio para estar con nosotros porque ya temíamos que no pudieran. Susan, de verdad, mil gracias por estar con nosotros porque sabemos que esto representa un gran reto y un tiempo, ¿verdad? Definitivamente. Así que me permito leerte el diploma que te vamos a emitir como organizadores. El programa sabatino, la Escuela de Historia, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que otorga el presente diploma de agradecimiento, maestra Susan Ileana Gómez Guerra, por su participación como ponente en la conferencia ¿Para qué hacer investigaciones educativas? Nociones básicas sobre la investigación educativa. Como parte del 4º encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales, abriendo puertas al conocimiento, del lunes 14 al miércoles 16 de noviembre de 2022, aparecen las firmas del doctor Ángel Valdés Estrada, director de la Escuela de Historia, de la licenciada Josefina Contreras, coordinadora de la licenciatura para la enseñanza de la historia, y de un servidor tuyo, Salvador Montúfar, coordinador del programa sabatino de la Escuela de Historia. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y a veces yo me salgo me salgo un poquito del libreto, pero en estos días también vamos a tener unas palabras de cierre importantes, pero creo que todavía está por acá mi querida Alejandra Medrano, para que le digamos a nuestra audiencia que los esperamos mañana. Cerramos, por favor, Ale. Muchas gracias, querido Salva. Gracias, Josefina. Felicitaciones a la maestra Susan y a la participación de todas ese uso del Padlet, pero principalmente de esa conferencia y de esas sugerencias y de esa puesta en común que nos ha hecho la maestra Susan Gómez. Así que sí los esperamos mañana. Es el mismo enlace, me parece, ¿verdad? De Josefina y Salva. Sí, es el mismo. Sí. Muy bien, entonces que tengan feliz tarde. Hasta mañana. Feliz noche, gracias, compañeras. Feliz noche. Gracias, Susan. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias, buenas noches. Gracias igual, nos vemos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Feliz tarde. Nos vemos, Ale. Muchas gracias, buena tarde. Buenas noches. Feliz Que tarde, estén bien. compañeros. Salva, cuídate. Un gusto, Feliz noche a todos. feliz. Feliz Hasta noche. luego.